Buenos días, amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Hoy vamos a tener un periscopio corto, más que nada porque hemos amanecido con una pequeña infección en la boca y la verdad es que molesta lo suficiente como para desconcentrarte, y no se trata de hacer periscopios por hacer. Ayer os decía que me gustaría hablar de otras cosas diferentes a los gobiernos que tenemos en Europa y especialmente en España. Cuando hablaba de esto, en realidad me estaba refiriendo a los cambios que se están produciendo en los últimos tiempos y que el país que los tiene en cuenta saldrá adelante. País que no los considere tendrá serios problemas. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay muchos países del mundo que le dedican muy poquita importancia a la relación que existe entre el desarrollo, la ciencia y la tecnología. Muchas veces se debe a ignorancia. Muchas veces se debe a que, puestos a invertir, se prefiere invertir en cosas más pedestres. Pero la realidad es que el siglo XXI, si por algo se caracteriza, es por unas grandes tecnologías que están saliendo adelante y que consiguen aumentar la productividad como no nos podíamos haber imaginado nunca. Unas tecnologías que, combinadas con el Homo sapiens, pueden tener una productividad mucho mayor que los robots o que los humanos. Estoy diciendo que esa combinación de cuasi robots o medio robots con humanos suele ser muy interesante, hasta el punto de que en ocasiones puede multiplicar la productividad prácticamente por 7 o por 8, que es un gran aumento, sin dudas de ninguna clase. Por lo tanto, las empresas punteras del mundo irán en esa dirección. Otro problema a considerar es la ciencia. La ciencia, a lo largo de los últimos 50 años, ha conseguido cosas muy importantes. Entre otras cosas, ha conseguido que la salud mejore en el mundo, ha conseguido que la pobreza no sea tan generalizada hasta el punto de que la gente pase hambre, pero por miles de millones, como ocurría en el siglo XIX y anteriores, e incluso en el siglo XX en algunas zonas. La realidad es que en el siglo XX hemos aumentado nuestros conocimientos lo suficientes para poder desarrollar tanto países del tercer mundo como países en desarrollo, y ha aumentado seriamente la salud. Las hambrunas ya no existen prácticamente, más que en algunas zonas localizadas que normalmente están en guerra, y en buena parte de los países ha habido un desarrollo interesante. Esto ha ocurrido en el siglo XX. Como digo, hemos mejorado la salud, las vacunas y la medicina han revolucionado prácticamente el campo médico, hasta el punto de que hoy día seamos capaces de resolver prácticamente casi todas las epidemias. Pocas cosas hay que no podamos resolver. Aún tenemos problemas pendientes. El conseguir que el cáncer definitivamente desaparezca, conseguir que el SIDA se resuelva también. Hay cosas pendientes, pero no tenemos ninguna duda de que la ciencia será capaz de conseguir resolver estos problemas. En el siglo XXI, lo que diferencia a los países que piensan en el porvenir y los que no piensan, los descerebrados que decimos nosotros, con respecto a gobiernos parecidos a los que tenemos cerca,
La diferencia que hay entre unos países y otros son que unos han apostado por elevar al Homo sapiens por encima de sus niveles actuales y otros han apostado por intereses mezquinos normalmente en lo que son las élites políticas, económicas y empresariales de estos países, y por lo tanto estos países tendrán serios problemas para salir adelante, salvo que se pongan en la estela de la ola de los que se desarrollen con seriedad. También os quería hablar de educación, como hablaremos esta semana. La educación no hay que verla como la analizamos en Europa, en el sentido de presupuestos y más presupuestos. La educación hay que considerarla pensando en los profesores y en los alumnos fundamentalmente. Los estados tienen poco que hacer en materia de educación. Los estados solo son capaces de suministrar conocimientos obsoletos. Cuando una persona termina la enseñanza primaria, secundaria o terciaria, en realidad lo que tiene a su disposición son conocimientos obsoletos. Solo aquellos que profundizan en aquellas ciencias que son básicas en el siglo XXI, como las matemáticas, cada día más importantes, como la informática, como el tratamiento de datos, como la ingeniería, como las ciencias de la salud, como la biología, como la nanotecnología, como la conquista del espacio. Solo aquellos países que dedican, o sea, que potencian que sus estudiantes aprendan de todo lo que acabo de mencionar, van por el buen camino. Todo lo demás es obsoleto. La cultura general está bien, siempre hace falta tener conocimientos de geografía, de historia, de literatura, de poesía, de pintura, de historia, de todo lo que queráis. Pero lo más importante en el mundo de hoy es que nuestros profesores y nuestros jóvenes estudiantes tengan una idea clara de que no es necesario que el Estado o la universidad privada o la iniciativa privada te dé una formación que cuando la terminas es obsoleta, sino que en realidad lo que deben aprender los jóvenes y lo que deben enseñarle los profesores es a aprender a adquirir conocimientos suficientes cada vez que tienes enfrente un problema. La inteligencia termina siendo, en el fondo, siempre lo mismo. La capacidad para resolver los problemas cuando los tienes delante, en todos los ámbitos de la vida. Pues bien, los jóvenes tienen que tener en cuenta que con Internet tienen hoy a su disposición toda la capacidad científica que ha desarrollado el hombre en los últimos 10.000 años, por ejemplo. Pero sobre todo la de los últimos 60 años, que sin duda alguna ha sido la época más rica de la historia de la humanidad. Por lo tanto, insisto, no es tan importante el formarse con un programa que los estados europeos consideren que es adecuado para que los jóvenes tengan una cierta formación. No, esto no es válido. Lo que es válido es que la gente aprenda a conocer lo que necesita para poder resolver los problemas que se le presenten en los trabajos que vaya a desempeñar en la vida o sencillamente en los campos que consideren más importantes para desarrollarse. La gente tiene que aprender a conocer cómo se encuentran todos los medios necesarios para poder profundizar en las cosas. Por lo tanto, sigo creyendo que es una pequeña aberración perder tiempo en estar discutiendo leyes como la LOMCE ahora, modificar unas leyes que en el fondo igual da una que otra no sirven absolutamente para nada ninguna, porque en ninguna de ellas se atiende la formación de los profesores y mucho menos la de los estudiantes. A veces uno tiene la idea de que lo que se pretende
en los países del sur de Europa es que la gente esté lo menos formada posible. Pero por desgracia para este tipo de gobiernos, para este tipo de ineptos que se dedican a la política y que ocupan posiciones en los gobiernos y que también tienen una formación completamente obsoleta, he dicho que no iba a hablar de personas concretas ni de gobiernos concretos, con que no vamos a hablar de eso. Lo que tiene que quedar claro hoy día es que los gobiernos, aunque intenten evitar que la gente esté informada y formada, es completamente imposible en un mundo en red. Esto es lo que tratamos de decir, y por lo tanto los estados son menos importantes de lo que parece y cambiarán de ideologías, pero en el fondo, en los tiempos que corren, solo aquellos que están por impulsar la ciencia y la tecnología, y por descontado, las ciencias de la vida, las ciencias de la medicina, de la nanotecnología, las tecnologías de tratamiento de datos, solo los gobiernos que se preocupan del futuro de la humanidad, de hacia dónde va la humanidad, tienen alguna posibilidad de que sus ciudadanos salgan adelante. Hemos hablado muchas veces de que se han quedado arcaicas las democracias liberales, de que los parlamentos, desde el momento que cuando elaboran una ley queda obsoleta nada más terminarla, quiere decir que los parlamentos no sirven absolutamente para nada. Vienen tiempos complejos, sin dudas de ninguna clase, y tiempos de incertidumbre. Vamos a ver cambiar muchísimas cosas. Es posible que la Organización Mundial del Comercio desaparezca, puesto que no tiene sentido alguno. Es posible que, indudablemente, países importantes se cierren en sí mismos para tratar de que sus ciudadanos tengan salarios más elevados, que en el fondo ese es el que debe ser el tema más importante de la política económica de cualquier país que se preocupe por sus ciudadanos. Vamos a ver en los próximos tiempos que aquellos países que han desarrollado tecnologías y han potenciado los científicos para que se trate de resolver los problemas que nos preocupan a todos, esos países son los que recibirán los movimientos de capitales y con ellos las inversiones que necesitan para poder seguir potenciando esos ámbitos. Por lo tanto, solo los países que tengan una balanza por cuenta corriente negativa serán los países que podrán salir pujantes en los próximos tiempos. En este mundo que está cambiando tan rápidamente y que cambiará más todavía, Europa tiene muy poquito sentido. Creemos que es la hora de que los países europeos vuelvan otra vez al punto de partida, es decir, que recuperen sus soberanías. Todos ellos. Es la única forma de, recuperando la soberanía política, económica y monetaria, de que finalmente, en un periodo de 5 o 10 años, se analice seriamente lo que ha pasado en los últimos tiempos con la mundialización y la globalización y analicen por qué el mundo laboral, el mundo del trabajo ha caído tanto. Seguramente tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido estos últimos 20 años. Vamos a ver en los próximos tiempos cómo van cayendo los bancos, vamos a ir viendo cómo hay que cambiar el sistema financiero para poder seguir funcionando y vamos a ver sobre todo que los países, insisto, que no se preocupen por la ciencia y la tecnología están muertos. Amigos, hoy lo vamos a dejar aquí. Pero mañana trataremos de seguir hablando del mundo de la educación, de la ciencia y la tecnología. De ese mundo en el que el Homo sapiens tiene que subir unos cuantos niveles si quiere hacer frente a las grandes crisis que el neoliberalismo ha provocado
y que las estamos viviendo y que las vamos a seguir viviendo en los próximos tiempos. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, Movimiento 7 Jaques, movimiento postcapitalista transversal 7 Jaques. Saludos a todos, amigos.